Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar conectados con nosotros y por orar por nosotros. Esta Iglesia Reformada Durazno, bueno, Uruguay, estamos juntos para estudiar la Escritura y es donde, bueno, Dios nos habla. ¿Dónde nos habla Dios? Por medio de su palabra, en la Biblia. Cada vez que abrimos la Biblia, ¿quién es el que nos habla? Dios, ¿verdad? Dios es el que nos habla y bueno, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo, ¿verdad? Y en ese momento que escuchamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Hacer lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Bien, y estamos estudiando el Evangelio según Juan, pero antes de comenzar vamos a orar nuevamente para que Dios guíe esta predicación. Padre, Señor amado, te doy la gloria y te doy gracias, Señor, por ser tan bueno, por darnos este privilegio, como decíamos hoy, de estar adorándote, de estar delante de tu palabra. Señor amado, de que tú nos estés hablando a nosotros. Padre, oh Dios, gracias. Bendito sea tu nombre. Lo único que nos queda es adorarte y cantarte, no solamente aquí, sino siempre estar adorándote. Postrarnos y ser esos siervos, Señor amado, que tú quieres que seamos. Ayúdame, Señor amado, a predicar tu palabra. Sé que no soy digno, el único digno, Dios, eres tú, pero tú me has elegido para este cometido, Señor, para este ministerio. Y Padre, ruego que me ayudes. Me des sabiduría, inteligencia espiritual, para poder leer bien tu palabra, explicarla. Padre, como Pablo le decía a Timoteo, que trace bien la palabra de verdad. Ayúdame, Señor, porque, Señor amado, reconozco mis limitaciones. Tú eres el sabio, yo no. Por eso me pongo en tus manos y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, el título del mensaje es el Evangelio según Juan, y la lectura que vamos a tener es en Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Juan 4, versículo 43 al 54. Dice así la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y bueno, y el tema que vamos a tratar hoy es Jesús sana al hijo de un noble. Jesús sana a un hijo de un noble. Entonces, estuvimos mirando hace domingos pasados, estuvimos mirando el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? Y tuvimos 3 domingos hablando de este pasaje. Bueno, hablando de la mujer samaritana, de su conversión y cómo llegó también en el momento que ella cree y lleva gente a Cristo. Ustedes lo pueden leer, de verdad, si ustedes quieren después, en Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Bueno, Jesús dice que era necesario pasar por Samaria. Y bueno, y él manda a sus discípulos a que compraran comida. Viene una mujer, ¿verdad? A las 12 del mediodía a sacar agua del pozo de Jacob. Y ahí Jesús charla con esta mujer, instala una conversación. Esta mujer se convierte y esta mujer va a la ciudad y trae más gente. Y no tanto que ella no solamente ella se convirtió, sino también que toda la gente que está con ella se convirtió, ¿verdad? Y le rogaron al Señor que se quedara 2 días. Bueno, el Señor accede al ver la fe, ¿verdad?, de ellos. El Señor accede y ellos querían escuchar más palabras de Dios, ¿verdad? Los últimos
versículo 40 del capítulo 4, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Bien, Cristo accede a quedarse 2 días allí porque vio la necesidad y la sed espiritual que tenían en Samaria. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿tá? Eran enemigos a muerte. Bueno, pero el Señor va allí, bueno, a predicarle la palabra, a predicarle el Evangelio, a darse a conocer directamente, como diciendo: yo soy el Mesías. Le dice directamente a la mujer, ¿verdad? El versículo 25 y 26 habla, del capítulo 4, habla de esto, cuando el Señor le dice: yo soy el Mesías, ¿verdad? Nadie, siempre se dio a conocer el Señor, pero no tan directo, ¿verdad? Cuando fue a su pueblo no fue y se paró y dijo: yo soy el Mesías, sino que él, ¿verdad? Se dio a conocer a los judíos, pero no en forma tan directa. Pero acá con los samaritanos él se da a conocer en forma directa, ¿verdad? Y esta mujer cree el pueblo, y bueno, se hace un gran milagro allí porque personas se convirtieron, creen en Cristo, ¿verdad? Y ese es el gran milagro que hay hoy en día. Bueno, ahora el Señor sale de Samaria, estuvo 2 días con ellos, se va de Samaria porque acuérdense que era necesario ir a Galilea, ¿verdad? Él tenía que ir a Galilea. Entonces, vemos antes que cuando llega Cristo ahí a Galilea, vemos los milagros, vemos hacer un milagro más del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, Juan lo escribe, o sea, escribe todo lo que escribe en su libro, ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Para qué él escribió? Bueno, para que los lectores aumenten su fe. Ver que Cristo, ese hombre que él escribió, Juan el Evangelista, es el Cristo, y creyendo en él, tengan vida eterna. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. También ya lo hemos visto para qué Juan escribió este libro. Bueno, cada relato que Juan escribe es ¿para qué? Para que aumente nuestra fe. Para que aumente nuestra fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo vio fe ahí en Samaria, se quedó. ¿Se entiende? Pero él iba a su pueblo y no encontraba fe. Él estaba un tiempito y se iba y así estaba. ¿Por qué? Porque no lo querían, ¿verdad? Y bueno, y lo vamos a ver ahora. Muchos predicadores afirman, ¿verdad?, que este pasaje que estuvimos leyendo son los mismos que relatan los evangelios sinópticos. O sea, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y son los evangelios que traen, dicen la misma historia, ¿verdad? Juan relata otras historias. Ya hemos estudiado que Juan ya había estudiado los otros libros de los otros evangelios, por eso él hace otro libro, para hacer algo distinto, ¿verdad? O completar los evangelios, lo que le faltaba a estos evangelios, Juan lo pone. Por eso muchas veces no concuerda lo que dice Juan con los otros evangelios, porque los otros evangelios no están, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, que Juan la pone después en su evangelio, que obviamente que los discípulos lo han pasado por alto. Bueno, Juan, por medio del Espíritu Santo, escribe, ¿verdad?, este evangelio. Bien, pero hay suficiente evidencia bíblica que no están hablando del mismo relato. Los evangelios sinópticos enseñan que, bueno, puede ser que, o sea, enseña también que el pasaje de cuando Jesús sana al siervo del centurión, ¿se acuerdan? Al siervo del centurión. Pero acá no está hablando de eso, acá está hablando del hijo del noble, ¿verdad? Entonces no es, hay suficiente evidencia bíblica que nos dice que está hablando de diferente hecho. Bien, como dije, está hablando de diferente hecho. La evidencia que el hijo, el que está hablando acá es el hijo de un noble, y bueno, este hijo tampoco dice que fuera gentil, ¿verdad? En la sanación del siervo del romano era un gentil, pero acá no está hablando que es un gentil. Este pasaje también nos habla del hijo del noble, no del siervo del noble. O sea, está clarito, ¿verdad? Entonces podemos dividir este pasaje que Juan nos está relatando en 3 partes. En 3 partes. Bueno, ¿cuál parte? Bueno, la primera, Jesús frente a la incredulidad, versículo 43 al 45. Viene un hombre, ¿verdad?, desesperado a él, y el Señor le muestra, ¿verdad?, y nos muestra hoy en día a nosotros también la incredulidad. A pesar que él fue a Cristo, a pesar que él creía que Jesús, ese hombre, podía sanar a su hijo, pero él fue en forma que no le agradó a Dios, en forma de incredulidad. Lo vamos a ver. Segundo,
la segunda parte, el Señor confronta la incredulidad de este hombre. Versículo 46 al 49. ¿Verdad? El Señor confronta la incredulidad. Y eso es lo que hacen, lo que debemos hacer nosotros, confrontar la incredulidad, ¿verdad? Como cristianos. Tanto para nuestra vida y también para nuestros hermanos. Cuando, bueno, muchas veces pasa, ¿verdad? Que puedo yo también caer en no creer en algún versículo, no creer, olvidarme de la palabra, porque a veces nos olvidamos. Necesito que un hermano venga y me confronte y diga, hermano, ¿te olvidaste de lo que Jesús dijo? ¿Verdad? Oh, sí, el Señor lo dijo. Bueno, cree. No seas, como decía el Señor, le decía a los discípulos, no sean incrédulos, crean, ¿verdad? Y a veces a mí me pasa, ¿verdad? Que mi vida también tiene incredulidad y necesito y oro para que Dios aumente mi fe. Bien, la tercera parte, el Señor vence la incredulidad. El Señor vence la incredulidad, versículo 50 al 54. Vamos a ver el primer punto, Jesús frente a la incredulidad. Versículo 43. Juan 4:43 dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. El Señor continuó su viaje a Galilea, como estuvimos mirando, después de haber estado 2 días en Samaria, y este fue su objetivo cuando salió de Judea. ¿Ir a dónde? A Galilea, versículo 3. Versículo 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estoy hablando del capítulo 4 de Juan, versículo 3. Bueno, el Señor va directo a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque allí tenía almas donde tenía que enseñar la Escritura. Él tenía, acuérdense que él no iba y salía a la calle y se paraba en la esquina y decir, ¿qué hago hoy? ¿Agarro para el hospital o agarro para el 14 de octubre? No, él pasaba horas, noche orando con el Padre, y el Padre le decía, bueno, hijo mío, mañana tienes que ir a tal lado. Por eso era el siervo, el perfecto siervo. Él dijo que él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces siempre él fue dirigido, ¿verdad?, por Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Mirar la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla y hacer lo que dice este libro. Y esto estar dirigido por Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es que nos guía, ¿verdad?, y nos impulsa a hacer estas cosas. Bien, Juan 4:44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, el Señor sale de una ciudad pagana, ¿verdad?, que los judíos la odiaban, pero ¿qué encontró Jesús allí? Fe. Y eso es lo que le gusta a Dios. Acá encontré fe, me voy a quedar 2 días con ellos, pero ahora voy a mi pueblo, dice el Señor. Y yo soy judío, y los judíos, ¿verdad?, nadie es profeta en su tierra, dice el Señor, en su propia tierra. Bueno, lo que creían en Cristo, los judíos creían en qué de Cristo, las obras. Cristo lo tenían como un milagrero, pero no creían que era el Mesías, ¿verdad? El que vino a salvar del pecado al mundo. Ellos no lo aceptaban como el Mesías, sino como un profeta, un enviado de Dios, una persona que es buena, que hace milagros, que es sana. Es tan bueno Jesús, ¿verdad? Y bueno, así lo veía el judío. Pero acuérdense cuando los samaritanos se quedan con Cristo, ¿de qué le dijeron a Cristo? Ahora sí sabemos que tú eres el Mesías, ¿verdad? Un pueblo gentil le dice a un judío que era el Mesías, pero su propio pueblo judío no lo aceptaba como Mesías. Por eso el Señor dijo, bueno, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo para estar ahí entre los judíos tuvo que hacer milagros. Acá en Samaria no tuvo que hacer ningún milagro. Pero acá entre los judíos hizo muchos milagros. Pero ¿saben qué? No creyeron. Entonces, ¿qué evidencia nos dan los milagros? ¿Salvan los milagros? ¿Nos pueden llevar a arrepentirnos de nuestro pecado? No, ¿verdad? Porque Samaria no necesitó milagros para convertirse. Pero el pueblo judío tuvo muchos milagros y no se convirtió. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que estaban equivocados ellos. Samaria había tenido la fe correcta y el Señor se queda ahí. Pero los judíos tenían la fe incorrecta. ¿Cuál era la fe de los judíos? En los milagros. Ahí viene el milagrero, ahí viene el sanador, ¿verdad? Y así lo tenían a Jesús. Entonces, bueno, versículo 48 dice, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta es la contestación que le da el Señor, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué? Ustedes me atienden a mí, me reciben a mí, ¿saben por qué? Porque ustedes quieren ver milagros. Ustedes vienen a mí por interés. El pueblo judío era muy incrédulo, era más incrédulo que los gentiles. Ellos se jactaban, eran judíos. Nosotros somos del linaje de Abraham,
tenemos la ley de Moisés, somos los mejores que los gentiles, pero viene Dios a visitarlo, ¿qué hacen ellos? Volvemos a lo mismo, lo matan. No queremos que Él reine, crucifíquenlo. Pero el Señor va a Samaria, dice, quédate con nosotros acá, queremos escucharte y sabemos que tú eres el Mesías. Que Samaria también estaba esperando el Mesías, ¿se acuerdan? Ellos tenían los 5 libros del Antiguo Testamento, ellos solamente creían en los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Eso es lo que creía Samaria. Los judíos obviamente creían en esos libros, pero también creían en los salmos, en los profetas. El pueblo judío creía en ellos, pero Samaria solamente creía en el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros que escribió Moisés. Entonces, bueno, pero ellos también estaban esperando el Mesías. El Mesías llega, ellos quieren que Cristo quedara con ellos, ¿verdad? Y bueno, el Señor vio la fe de ellos y Él se queda. Pero ahora va a su pueblo y dice, lo que me espera ahora, voy a llegar allá, y ya sabía lo que le esperaba, porque Él les dio, ¿verdad? Siempre con problemas en su mismo pueblo, a muchos no creían, otros iban por interés, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que ir, ¿verdad? Y confrontar la incredulidad de su pueblo. Y tiene que ir y hablarle, ¿verdad? Directamente. Y vemos que Él trata diferente a los samaritanos como trata aquí a su pueblo. Él es más áspero con su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío ya tenía toda la ley, tenía todo lo que decían los profetas, ellos sabían todo, ¿verdad? Pero no creían lo que decía la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que hicieron los fariseos? Dejaron la ley, el Antiguo Testamento, de lado y pusieron sus leyes, la ley de la religión. Vamos a hacer lo que dice el sumo sacerdote, ¿verdad? Y bueno, dejaron de lado la ley de Dios. El Señor tantas veces les dijo a los fariseos, ustedes son un hipócrita. Dejaron la ley de Dios de lado para poner leyes de hombre, ¿verdad? Y eso es muy común hoy en día también en muchas iglesias. Sacan la palabra de Dios de lado para poner leyes de un pastor o de una misión y dejar de lado lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y por eso el cristiano estudia la Escritura. ¿Para qué? Para cuando venga alguien a engañarme, yo digo, no, tú estás mal, acá la Biblia dice tal cosa, ¿verdad? Bien, por eso nos juntamos a estudiar la Escritura, ¿verdad? ¿Para qué? Para confrontar la incredulidad, porque a veces lo pueden hacer de años, ¿verdad? Mal enseñado, como el niño que es chiquito, mal enseñado se cría y se cría un mal enseñado. Tiene que haber alguien que le enseñe. Bueno, muchas veces también nosotros en la vida espiritual es así. Tenemos que confrontar y el Señor vino a confrontar a su pueblo por su incredulidad. No creían, ¿verdad? Que Él era el Mesías. Versículo 45. Versículo 45, 4:45 de Juan. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan que tuvo el Señor en el capítulo 2? En la fiesta ahí donde, dio vuelta a la mesa de los cambistas, ¿verdad? Hizo muchos milagros, muchas sanaciones. Y esta gente de Galilea estuvo allí porque tenían que ir a la fiesta, ¿verdad? Era por ley. Ellos tenían que concurrir al templo, a la fiesta que la ley decía que tenían que ir. Bueno, y ahí ¿quién encontraron? A Jesús. Estaba ahí Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Entra al templo y se enoja, tira todas las mesas, ¿verdad? Y le dijo a los religiosos, ustedes a la casa de mi padre le han hecho una cueva de ladrones. Bueno, saquen esto, saquen. Y él empezó a tirar todo, ¿verdad? Bien, entonces ellos estaban esperando a Cristo porque venía aquel hombre que había hecho milagros en Jerusalén, que había limpiado el templo, ¿verdad? Versículo 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Bueno, él iba ahí y él dice, acá no me van a honrar como me tienen que honrar, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir, aquí no me van a honrar como me tienen que honrar. Versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Se dan cuenta? Bien clarito. El Señor se enfrenta a su pueblo, se enfrenta a los judíos y le dice, ¿saben qué? Ustedes lo que quieren es ver milagros. Ellos fueron a ver milagros. Bueno, como un espectáculo, ¿verdad? No creían en Cristo como los samaritanos que creyeron que Cristo era el Mesías. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchas veces va la gente a las iglesias, ¿a qué? A ver milagros, actuaciones, shows, ¿verdad? Bueno, vamos a ver tal pastor, porque viene el tal pastor. Qué bueno, vamos a ver el pastor fulano, ¿verdad? Y él hace muchos milagros, muchas sanaciones. Bueno, ¿sabe qué? Esa es la fe incorrecta. Eso no es lo que manda a Cristo, ¿verdad? Y eso no es lo que le agrada a Dios. Y por eso el Señor fue duro con ellos. ¿Saben qué? Ustedes lo que quieren ver
milagros. Ustedes están errados, le está diciendo el Señor. Entonces, el hombre, ¿qué ve? Ve lo que está delante de sus ojos, la cantidad de gente, qué lindo el espectáculo, qué lindo, me siento tan bien, mi carne se siente tan lindo acá, ¿verdad? No hay regla para nada, qué bueno es esto, ¿verdad? Y así queda satisfecho el hombre, pero Dios no queda satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios mira los corazones de la gente, ¿verdad? Y según lo que tenemos aquí dentro es como actuamos. Y según lo que tenemos aquí en nuestra mente es como actuamos, ¿verdad? Acuérdense que la mente es la que domina el cuerpo, ¿verdad? Yo no puedo decir soy cristiano y actúo como un mundano. Si soy cristiano tengo que actuar como Cristo. Y me esmero todos los días a parecerme un poquito más, ¿verdad? Parecerme más a Cristo. Y como una persona sabe si yo soy cristiano, me mira, me va a decir tus frutos, mira la Biblia, mira a Cristo y dice, ¿te parece mucho a Cristo? Sí, esa es mi meta, parecerme a Él, porque Dios me salvó para eso, para parecerme a Él. Y bueno, y eso queda satisfecho Dios. Dios ve nuestro esfuerzo como cristianos, ¿verdad? Pero acá los judíos, en este pasaje, no estaban haciendo ningún esfuerzo. Estaban esperando que, bueno, viniera Jesús a hacer un espectáculo, ¿verdad? Hacer un espectáculo, y bueno, y ellos pensaban que eran, como era el pueblo judío, su fe era la fe verdadera. Y el Señor dice, ustedes están errados. ¿Saben qué? Los samaritanos creen más que ustedes. Bueno, ellos vieron lo que hizo el Señor Jesús en Jerusalén, como dije en el capítulo 2, ¿verdad? Y ellos estaban ansiosos otra vez por mirar los milagros del Señor. No mirarlo como Dios. Jesucristo es hombre perfecto y Dios perfecto. Acuérdense siempre de eso. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto. Jesús confronta la incredulidad. Jesús confronta la incredulidad. Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Bueno, acá en Caná, de Galilea, el Señor había hecho el primer milagro, según el Evangelio de Juan. ¿Cuál? Haber hecho el agua en vino, las bodas, ¿se acuerdan? Que tuvo una boda. Bueno, el Señor hace este milagro. Entonces ya lo conocían, ¿verdad? Ya lo conocían por haber hecho el milagro. Otros que no habían ido al casamiento habrá escuchado, ¿verdad? Lo que el Señor, bueno, capaz que viene a hacer vino, dijeron, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar lindo, una fiesta, qué bueno. Bueno, pero el Señor no iba a eso, ¿verdad? Muchas veces vamos a Dios pensando que Dios tiene que hacer un milagro, como dije hoy. Y bueno, y por eso el Señor, el versículo 48 del capítulo 4, el Señor dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creéis. El Señor va llegando a Galilea, los mira y dice, ya sabía lo que tenían en sus mentes. Bueno, qué equivocado que están, ¿verdad? El Señor no solamente vino a hacer milagros y a sanar, ¿verdad? A los pobres y a sanar a los ciegos y bueno, dar sanación al cuerpo físico, sino dar a conocer al Padre y darse a conocer a sí mismo. Porque esta es la vida eterna, dijo, de que te conozcan al Padre y me conozcan al Hijo, al que el Padre ha enviado. Esa es la vida eterna, ¿verdad? Y bueno, Jesús vino a eso, a dar a conocer lo que era la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer lo que dice esta palabra, ¿verdad? Conocer al Padre. ¿Y cómo conozco al Padre? Cristo vino a la tierra, ¿para qué? Para mostrarnos cómo es el Padre. El Señor dijo, nadie ha visto al Padre. Solo el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Entonces cuando yo veo a Cristo, ¿a quién veo? Veo al Padre. Porque Él se sometió al Padre. Se dan cuenta que todo concuerda, ¿verdad? Pero los judíos no creyeron. No creyeron que Él vino del Padre, que vino a conocer al Padre, sino que creyeron que era un profeta, que era un buen hombre. Entonces el versículo 46 nos dice que había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Bueno, Capernaum estaba más o menos unos 25 o 30 kilómetros, ¿verdad?, de Canaán. Este oficial se enteró que estaba llegando el Señor Jesús allá en Canaán. Voy a ir porque tengo a mi hijo que se está muriendo en cama, ¿verdad? Y bueno, voy a ir a buscarlo para traerlo para casa, para que él me sane a mi hijo. Bueno, se cree que este oficial era un oficial del rey Herodes, Antipas, en ese tiempo era el que gobernaba, ¿verdad? Bueno, este estaba en Galilea, su reinado, el reinado de Herodes, Antipas, fue del año 4 a.C. hasta el año 39 después de Cristo. Bueno, sabemos que bueno, Antipas fue puesto por el gobierno romano, ¿verdad? Simplemente para el servicio de Roma. Bien, continuamos adelante. Juan capítulo 4, versículo 47. Juan 4, 47. Cuando oyó que Jesús
había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Como dije anteriormente, este oficial del rey recorre los 25-30 kilómetros, ¿verdad? Le pide y le ruega al Señor que sanara a su hijo. Este hombre estaba desesperado, dense en cuenta que un hijo se le estaba muriendo, estaba desesperado y quería que este hombre, Jesús, le sanara a su hijo, ya que Jesús hacía milagros, ¿verdad? Él había escuchado la fama del Señor, entonces no fue, como dijimos hoy, con una verdadera fe, fue con una fe en los milagros, ¿verdad? No fue una verdadera fe la que le agrada a Dios, sino fue una fe puesta en los milagros. Y por eso debemos analizarnos nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces podemos ir a la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? Bueno, yo vengo a la iglesia para que, bueno, Dios va a hacer un milagro y me va a dar esto, me va a dar aquello. Bueno, pero esa no es la verdadera fe, no es la fe que estamos hablando que agrada a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estamos siguiendo a Cristo? ¿Como nuestro Señor y Rey? ¿Él es el que manda en mi vida? ¿O lo tengo como el que está para solucionar los problemas? Señor, tengo tal problema, voy a Él, me tiene que solucionar. Vos sos Dios y sos mi Padre, me tenés que solucionar. Preciso que hagas este milagro. Preciso que me soluciones esto. Bueno, ¿cómo estamos mirando a Cristo? Como vuelvo a lo mismo. Como Rey o Señor, acuérdense que los verdaderos son siervos, ¿verdad? Pero cuando yo digo, Señor, me tenés que hacer esto, me tenés que hacer darme tal cosa que yo la quiero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajo a Dios del trono, lo pongo ahí como mi siervo y yo me siento en el trono y digo, Señor, ahora me tenés que hacer esto, me tenés que hacer aquello. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Lo que hace un siervo. Bueno, un siervo se humilla, Señor, voy a hacer tu voluntad. Eso es lo que hace el siervo. Lo contrario al que tiene la fe no verdadera. La fe que no tiene la fe verdadera va a decirle al Señor, anda a hacer esto, anda a hacer aquello. Le da órdenes a Dios. Vos tenés que hacer tal cosa, ¿verdad? Y muchas veces nos mostramos nosotros, cuando oramos, como que nosotros somos los señores, ¿verdad? Bien, entonces, cuando seguimos al Señor con una verdadera fe, lo vamos a humillar, ¿verdad? Y vamos a ir a Cristo, no para que solucione problemas, sino vamos a Cristo como nuestro Señor y Rey. Porque todo lo que le pasa en la vida del cristiano lo permite, ¿quién? Dios, ¿verdad? Todo lo permite Dios. Bueno, cuando seguimos al Señor con la fe salvadora, nos lleva a obedecer su palabra. Porque le amamos, porque Él nos amó primero, no importa nuestras circunstancias, ¿verdad? Muchas veces, no sé ustedes, cada uno que va a Cristo, ¿verdad? Va con un problema. Genera un problema en nuestra vida y vamos a Cristo, hemos probado de todo en el mundo, voy a probar a Cristo, ¿verdad? Y Dios, voy a Dios, me humillo, creo que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque soy un pecador y voy al infierno. Bueno, creyendo en la obra de Cristo, soy salvo. Bien, en eso creo. Y ahí Dios empieza a tratar la fe verdadera, ¿verdad? Porque cuántos cristianos van a Cristo muriendo de cáncer, creen en Cristo y mueren de cáncer, ¿verdad? Bueno, muchas veces los problemas a nuestras vidas es para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Llevarnos a Él y humillarnos y poner nuestra confianza en Él. Pero cuando hay una fe verdadera, decir, Señor, ahora lo que importa es Jesucristo. Con cáncer, separado, con problemas, yo te voy a servir, yo te voy a ser fiel, porque ahora soy tu siervo, ¿verdad? Bueno, no seguimos a Cristo por interés. Yo voy a ir a Cristo para que me dé esto, para que me dé una casa, para que me dé un auto, para que me dé una esposa, para que me dé un esposo, para que, bueno, un trabajo. No seguimos a Cristo, sino seguimos a Cristo porque le amamos. Bueno, acá el pueblo judío seguía a Cristo por interés. ¿Ah? Los samaritanos siguieron a Cristo, creyeron en Cristo no por interés, ¿sí? El interés que tenían era conocer al Mesías. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que el oficial no tenía la fe que agradaba a Cristo? Versículo 48, ya lo hemos leído 3 veces. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bueno, nos damos cuenta por la respuesta que el Señor le responde a este oficial, ¿verdad? Que este hombre era un incrédulo, no tenía la fe verdadera, sino la fe de él era una fe de interés, ¿verdad? Algo personal, algo que a él le pasaba, que quería que solucionara el problema de su hijo, ¿verdad? No tenía una fe espiritual, y eso le molestó al Señor. Tú vienes de allá hasta aquí para que soluciones tus problemas, ¿verdad? Y bueno, hoy en día Satanás también hace milagros y usa a sus siervos y falsos cristianos
los lobos vestidos de ovejas para hacer milagros. ¿Para qué? Para engañar aún a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Por ello, los creyentes no podemos depender de milagros. Nosotros no dependemos de milagros, ¿verdad? Porque los milagros no cambian el corazón. Los milagros mueven los sentimientos. No hay un cambio de actitud. No hay un verdadero arrepentimiento. La fe salvadora produce en nosotros un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, yo voy por un camino, me arrepiento y me doy vuelta y voy por el otro camino, ¿verdad? ¿Cuál camino? El camino de Cristo. El camino que dijo el Señor: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Eso lo enseña Cristo también. Y por eso el cristiano, ¿verdad?, no se basa por lo que ve, ni por los milagros, ni por sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian. Hoy estamos bien, pero mañana me levanto mal y ya, bueno, mis sentimientos cambiaron. El amor que le tenía al perro, capaz que salgo y ya no es el mismo amor que le tenía ayer, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque cambiamos, ¿verdad? Cambiamos, porque los sentimientos cambian, porque cambia nuestro ánimo. Siempre el enemigo va a tratar nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero Dios lo que hace es nuevas criaturas, que se parezcan ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Nos da de su espíritu para obedecerlo, usando la fe que produce en nosotros, sus hijos, pero el enemigo siempre nos va a poner siempre entre la espada y la pared, ¿verdad? Hacer lo que quiero, lo que quiere mi carne, o hago lo que dice Dios. Entonces un cristiano va a decir: Señor, yo te amo, yo voy a hacer lo que tú dices, ¿verdad? Y ahí, como dice Pablo, ya no vivo más yo, sino vive Cristo en mí. Y en lo que vivo ahora, lo vivo para la gloria de Él, no para mi gloria, ¿verdad? Y eso es lo que hace un cristiano. ¿Por qué? Porque su fe está puesta en Cristo, no en la circunstancia que le rodea, sino en Cristo. Señor, tú tienes el control, tú eres el que manda. Yo soy tu siervo, me someto, allá voy, atrás tuyo, Señor. Juan 4, 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bueno, acá este oficial del rey, ¿verdad?, le podía haber traído una comitiva de soldados y traerlo a Cristo. Vamos conmigo, acompáñame, me tenés que acompañar, ¿verdad? Porque era un oficial del rey. Podía perfectamente detenerlo a Cristo y llevarlo para su casa, pero acá este hombre está rogándole, diciéndole: Señor, Señor, le está diciendo a Cristo. Le está rogando, ¿verdad? El afán de este hombre era que él solucionara su problema, ¿verdad? El problema de su hijo. Y a pesar que recibió la contestación negativa del Señor, el oficial insistió. En el versículo 48, acuérdense que el Señor le había respondido: tú lo que quieres ver milagros, ¿verdad? Pero él siguió insistiendo, su hijo estaba muriendo. No usó su influencia como noble o como oficial del rey. Él estaba suplicando a Dios, ¿verdad?, por su misericordia para que sanara a su hijo. Y ahora vamos a ver la parte 3, el punto 3 del mensaje. El Señor venciendo la incredulidad de este hombre. Lo vamos a ver. El Señor venciendo la incredulidad. Juan 4:50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Bueno, este hombre recibió la gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Porque él no merecía nada. Nosotros no merecemos nada tampoco. Cuando Dios nos salva porque recibimos la gracia y la misericordia de Dios. No merecemos nada, ¿verdad? Es todo por gracia y todo por misericordia. El Señor le dice que se fuera a su casa, que su hijo estaba vivo, ¿verdad? Él no fue a la casa. ¿Se acuerdan que el hombre le pidió que él fuera a la casa? Vamos conmigo para casa. Pero Cristo le dice: no, anda, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo el hombre? Creyó. Y acá donde nace la fe, la verdadera fe. Creer. Creer en la palabra de Jesús. Creer en las Escrituras. Eso es la verdadera fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, la fe, ¿cuál fe? La fe en la palabra de Dios. Este hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Porque si no hubiese creído, dice: no, vamos conmigo, tenés que ir conmigo. Yo no creo
lo que tú me decís, yo no lo creo, vos te tengo que llevar para que vos toques a mi hijo. Pero Jesús le dijo, anda, tu hijo vive. Y él cree, ¿verdad? En ese momento ahí nace la fe verdadera, que creyera en la palabra de Dios. El oficial volvió creyendo la palabra del Señor Jesucristo. Habían 30 kilómetros, había un día de camino. Bueno, todo un día creyendo lo que Jesús le había dicho. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdadera fe. Bueno, es lo que le agrada a Dios, no las demandas humanas, porque el Señor no fue, como dije hoy, no fue a la casa de este hombre, sino que Él venció la incredulidad de este hombre. Dios lo que quiere es que creamos en su palabra, y eso es lo que quiere. Desde el momento que llegó a la tierra Cristo, ¿verdad? Como Mesías, el mismo mensaje, no creen en mis palabras. Se enfrentaba a los religiosos, ¿qué le pasaba? ¿Por qué había tantos problemas? Porque no creen en mis palabras, decía el Señor. Bueno, ¿por qué hoy hay tantos problemas en la iglesia? Porque no creen en la palabra, ¿verdad? Siempre quieren sacar la palabra, o usar la palabra a su criterio, o sacarla de su contexto, para usar su pretexto, ¿verdad? Para tratar que la gente me siga a mí y mi mentalidad. No lo que dice la Biblia, sino que me sigan a mí, manipular a las personas, ¿entiende? Bien, bien, pero lo que le agrada a Dios no es eso, lo que le agrada a Dios es que crean en lo que dicen las Escrituras. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras, ¿verdad? Para que no nos engañen. Bien, y por eso el cristiano, cuando ora, cuando estamos orando, ¿verdad? Obviamente que pedimos porque el Señor dice pidan, pero a lo último que decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? No, yo no estoy para darte órdenes. Yo te estoy diciendo lo que tengo acá, lo que yo necesito y tú lo sabes, pero tú quieres que te lo pidamos. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La persona que no conoce a Dios dice, no, no tenés que hacerme esto, tenés que hacerme aquello otra vez. Dios es mi siervo, Señor, vos andás a hacer esto, yo me siento en el trono, vos me servís. ¿Está? Bueno, esa no es la verdadera fe, ¿verdad? Él es el rey, nosotros somos los siervos. Bueno, acá vemos la fe, nace en este hombre, ¿verdad? La fe que le agrada a Dios, y por eso su hijo fue sano. No sé si ustedes han leído los evangelios cuando Cristo hacía un milagro. Que se haga de acuerdo a tu fe. Tu fe te ha salvado. Tu fe, y así el Señor, tu fe. Si crees, todo lo puedes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, por la fe se mueve la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, si tenemos fe en qué? Otra vez, en la palabra de Dios. Y es la única manera de agradar a Dios. Juan 4:51. Juan 4:51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Este hombre no había llegado a su casa y los siervos salieron al encuentro, ¿verdad? En el camino para dar la noticia que su hijo estaba vivo, gracias a la fe que el Señor había generado en el oficial, ¿verdad? En el padre de este muchacho. La fe en la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que nosotros creamos en la palabra de Dios. Muchas veces demandamos como cristianos tantas cosas y no creemos en la Biblia. Señor, yo quiero esto, pero mi palabra dirá el Señor del cielo. ¿Qué dice mi palabra? ¿No has leído la palabra? Cuando el Señor se enfrentaba también con los religiosos, no les decía, no leyeron con Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando tú con Nicodemo, no dice la Escritura, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley que sacas a otros profesores y no conoces lo que dice mi palabra. Bueno, vemos que podemos caer, ¿verdad? Como Nicodemo estaba tan envuelto en la religión que otra vez dejaron la ley de Dios de lado para poner reglas de hombre. Bueno, la incredulidad es no creer en la palabra de Dios. Eso, simplemente no creer en Cristo. Y si eso es lo que a Dios no le agrada, cuando dudamos, ¿verdad? Cuando dudamos, versículo 52, 4:52. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora nuestra, ¿verdad? A las 7 es la 1 de la tarde, más o menos la 1 de la tarde a la hora nuestra. Pero vemos que ya llevaba un día de camino, el sacrificio que había hecho el oficial para que su hijo se sanara. Él tuvo que ir pensando, obviamente fue a caballo, ¿no? Pensando en lo que Jesús le había dicho. Yo creo lo que Jesús me dijo. Mi hijo está bien, ¿verdad? Y ahí se lo puso en su mente. Y por esa fe su hijo fue
sanado, ¿verdad? Y esta es la fe que, bueno, agradó al Señor. El Señor venció la incredulidad de este hombre con esta aflicción. Dios permitió la aflicción del Hijo para que este hombre pudiera nacerle la fe verdadera. Dios siempre hace lo mismo, ¿verdad? Dios fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es que yo fui a buscar a Dios. Yo un día sabía que fui a buscar a Dios. No, no. Dios vino primero a buscarme, ¿verdad? Porque yo nunca quise buscar a Dios. Yo quiero hacer lo que mi carne quiere, ¿verdad? Pero Dios vino o permite alguna aflicción, y esa aflicción, como este hombre, vamos a Cristo, ¿verdad? Pero ya Dios nos buscó antes. Dios nos busca antes. ¿Por qué? Porque Él nos eligió antes de la fundación del mundo para que seamos sus siervos. Bueno, y esa fe, ahora que ya la tenemos que cultivarla, ¿verdad? Tenemos que crecer, porque ya no vivimos más por vista. El cristiano ahora vive por fe. Bueno, el cristiano vive por fe. Muchas veces decimos, Señor, quiero que mi hijo se salve. Y Dios dirá del cielo, pero tú vives mi palabra, hijo mío. ¿Cómo quieres tú que tu hijo, tu esposa, tu familiar se salven si tú no vives la palabra, si tú no la crees? Primero tienes que creerla tú para poder después contagiar a otros, y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en el versículo 53, 4:53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y que dice, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Bueno, ¿saben qué? La fe verdadera contagia a los demás. No quiere decir que porque yo sea cristiano todos van a ser cristianos en mi familia, ¿verdad? Eso obviamente que es Dios el que sabe quién va a ser salvo. Pero la fe verdadera contagia. Bueno, este hombre creyó solamente en la palabra que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y fue sanado. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? Bendición para toda su casa. ¿Por qué? Por creer en Cristo. ¿Saben qué? Un cristiano, un verdadero cristiano que cree en la palabra, la vive, esto es un verdadero cristiano, su casa es bendecida también, ¿verdad? Porque hay un hombre o una mujer allí que teme a Dios, que ama a Dios, y bueno, los que están al lado de ellos son bendecidos. ¿Por qué? Porque está salpicando. Dios bendice a su hijo, pero también salpica a los que están al lado. ¿Se dan cuenta? Así es nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Nosotros oramos, Señor, por salvación de alma. Pero tú, hijo mío, tienes que creerla primero, a la palabra, ¿verdad? Poner la fe correcta y no la fe en nosotros mismos, en lo que yo sé, en lo que yo he estudiado, en mi fuerza, sino fe en qué, otra vez, en las escrituras, ¿verdad? Y al ver nuestras vidas, al ver nuestra vida cómo vivimos, bueno, eso también nos va a llevar a las personas que nos conocen como el gato, ¿verdad? Y curiosidad, y empiezan a hacer preguntas. Sí, ¿qué es tal cosa? Vos que estás viviendo diferente, vos que decís que conocer a Dios, ¿qué dice Dios sobre tal tema? ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos están mirando y están diciendo, esta persona es distinta, esta persona no miente, no roba, llega temprano al trabajo, tiene características de lo que dice la Escritura, porque la gente nos ve vivir, no es que nadie nos mira vivir, no, dice la Biblia que somos testigos de Cristo, o sea, nos están mirando cómo vivimos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo tenemos que vivir? Con fe, ¿verdad? Para poder contagiar a otros que están a nuestro lado. La fe correcta, la palabra de Dios. Ahora, si yo la dudo, si yo estoy cuestionando la palabra, y después vengo a Dios, Señor, salva a mi hijo. Pero si tú no crees en la palabra, ¿cómo voy a salvar a tu hijo? Primero créela tú y muéstrale a tu hijo cómo es vivir una vida cristiana, para que él tenga esa inquietud y vaya y tú puedas enseñarle a llevarlo a los pies de Cristo y que Cristo lo salve, ¿verdad? Esa fe verdadera es un imán, un imán que atrae a las personas. ¿Por qué? Porque viven diferente, ¿verdad? Cristo dijo que la luz y las tinieblas nunca se juntan. Bueno, vivimos en un mundo de tinieblas. ¿Quiénes son la luz? Los cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la lámpara, ¿verdad? La lumbrera, y es el manantial de luz. Cuando el cristiano está leyendo la Biblia, ¿qué está absorbiendo? Luz. Sale a la calle y ¿qué hace? ¿Vive lo que dice la Biblia? Es luz. Y entonces el mundo que está en tinieblas vino la luz y mira que es diferente. Y ahí empiezan las preguntas, ¿verdad? Empiezan las inquietudes. Y bueno, eso es lo que tenemos que lograr hacer todos los días. Todos los días. En nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿verdad?
viviendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que otros crean. ¿Cómo yo voy a decirle a mi hijo, cree en Cristo, mira, Cristo es amor, y me ven a mí maltratar a su madre? Pero sos un hipócrita, me está diciendo que Cristo es amor, y vos creés que Cristo es amor, y vea cómo tratás a mamá. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana es práctica. La vida cristiana no es solamente palabra, sino es práctica. Bueno, Dios me enseña un pedacito de su palabra, un pedacito hago, ¿verdad? Y eso es la fe verdadera. Bueno, entonces, ¿cuál es la fe donde estamos parados nosotros? En la fe verdadera, en la escritura, en lo que Dios manda, ¿verdad? O en la fe de milagros, en la fe de los demonios. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Los demonios, Satanás, creen en Dios. Él sabe que está ahí. Y Satanás sabe que se le va cortando su tiempo, ¿verdad? Ellos creen que Dios existe, pero ¿saben qué? No le obedecen. Ellos viven como se les canta. Así viven los demonios y vive Satanás, haciendo lo que ellos quieren. Bueno, los hijos de Dios se someten a Dios. Los hijos de Satanás se someten al mundo y viven no al desenfreno de su carne y no sin límites y sin el no, ¿verdad? Dios cada vez que abrimos la Biblia está diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, ¿verdad? Y haz esto, haz esto, haz esto. El mundo vive como quiere, haz lo que quiere, ¿verdad? No hay problema, haz lo que quiere, pero la palabra de Dios siempre nos está instruyendo, nos instruye, nos instruye. ¿Cuál es la fe correcta? ¿La fe de la palabra o la fe en mí mismo o en lo que yo creo, en lo que yo pienso? Juan 4:54. Juan 4:54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, así como el Señor venció la incredulidad de este oficial del rey y se convirtió, no solamente este hombre, sino toda su familia, nosotros también podemos vencer la incredulidad de los demás, ¿verdad? Pero cuando nosotros creemos primeramente. Bueno, tenemos que creer la Escritura, esa luz, y después sí poder hablar a los demás, ¿verdad? Del Evangelio, poder también enseñarle quién es Cristo, porque yo vivo como Cristo, me esfuerzo a vivir como Cristo. Bueno, está en nosotros sabemos, ¿verdad? Dios también sabe, si estamos obedeciendo, nos estamos esforzando en obedecer la Escritura, o estamos viviendo como nosotros queremos. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por este pasaje que tú nos has mostrado. Gracias, Padre, por mostrarnos cuál es la fe correcta, la fe en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a estar siempre enfocado en tu palabra. Señor amado, perdóname, oh Dios, por ser tan débil. Perdóname, Padre amado, porque reconozco, Señor, tantas veces, Señor, no pongo la fe en tu palabra, sino en la circunstancia o, Señor amado, en lo que yo sé. Padre, ayúdame a ser cada día un mejor obrero, como cantábamos, un mejor siervo, un corazón de siervo, un corazón, oh Dios, que simplemente quiera agradarte a ti. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y oramos por tu palabra, para que haga la obra tanto para edificación como para salvación, para la gloria de tu nombre. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Aquellos que nos siguen, por favor estén orando por nosotros, bueno, para continuar este estudio de la Escritura, y bueno, y que nuevas almas se conviertan y crean, y la iglesia también pueda crecer y podamos madurar. Que pasen bien, muchas bendiciones.